A medida que el entusiasmo por la cohetería crecía entre los miembros del grupo Balsit, también lo hacía la necesidad de conseguir fondos para continuar con sus experimentos. Fue entonces cuando el siempre perspicaz Theodore von Karman sugirió una estrategia más diplomática, en lugar de hablar de cohetes, un término que en la comunidad científica aún se asociaba más con la ciencia ficción que con la ingeniería seria. Recomendaron usar propulsión a chorro. Frank Malina, el más diplomático del trío, tomó la iniciativa y se dirigió al Comité de Investigación del Cuerpo Aéreo del Ejército, vinculado a la Academia Nacional de Ciencias. La jugada resultó acertada. El ejército estaba interesado en desarrollar sistemas que permitieran a los aviones despegar más rápidamente, especialmente en lugares donde el espacio para una pista convencional era limitado. Así fue como surgió el interés en el despegue asistido por chorro, o jato por sus siglas en inglés. Con esto en mente, el grupo recibió una primera financiación de $1.000 para preparar un informe de viabilidad. No parecía mucho, pero fue un gran paso. Por primera vez, un grupo de investigación de cohetes estaba oficialmente respaldado por el gobierno de Estados Unidos. Desde 1934, además de sus proyectos principales, el equipo también había estado jugando, literalmente, con modelos de cohetes multietapa impulsados por pólvora negra. Parsons, con su intuición explosiva y su pasión por los extremos, se encargó de presentar un trabajo al Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, AIAA, en el que informaba que esos modelos alcanzaban velocidades de hasta 7.875 km por hora. Nada mal para juguetes con combustible sólido, especialmente considerando que muchos expertos seguían apostando por los líquidos, como hacía el famoso Robert Goddard. Este hallazgo no solo mostró el potencial de los combustibles sólidos, sino que también ayudó a que Caltech y el grupo recibieran una subvención adicional de $10.000 para continuar sus investigaciones. Claro que, con cohetes de por medio, los accidentes eran inevitables. Una parte considerable del presupuesto tuvo que destinarse a reparar los daños que sus experimentos causaban en las instalaciones de Caltech. Aún así, en junio de 1940, presentaron su informe final al comité de la NAS, en el que demostraban con datos que el proyecto Jato no solo era viable, sino prometedor. Solicitaban $100.000 para continuar, pero recibieron apenas una quinta parte de esa suma, $22.000. No era lo que esperaban, pero era suficiente para seguir adelante. Mientras su trabajo comenzaba a cobrar forma y ganaba notoriedad, también comenzaban a ser vistos con recelo por otros científicos de Caltech. Las explosiones accidentales, el ruido constante y el olor a combustible no eran exactamente lo que se espera de un campus universitario tranquilo. Así que, ante la presión creciente, el grupo se vio obligado a empacar sus herramientas y trasladarse otra vez a Arroyo Seco, un paraje más apartado que les ofrecía la libertad y la seguridad que necesitaban. Allí, entre cobertizos de metal sin ventilación, rodeados de polvo, herramientas improvisadas y entusiasmo inagotable, nació lo que más tarde sería conocido como el Jet Propulsion Laboratory, el famoso JPL. Ese mismo año, en agosto de 1940, los experimentos de cohetes encabezados por Parsons y Forman captaron la atención de la prensa nacional. Popular Mechanics los llevó a su portada, presentándolos como pioneros que no solo estaban ayudando a los aviones a despegar más rápido, sino también soñando en grande, con llegar más allá de la atmósfera terrestre, alcanzar la órbita e incluso pisar la Luna. Lo que para muchos era aún fantasía, para ellos era solo una cuestión de tiempo. Con el proyecto Jato en marcha, el pequeño pero apasionado grupo de visionarios recibió un empujón importante. Con el proyecto Jato en marcha, el pequeño tomó a ellos el matemático Martin Sommerfeld, de Caltech, cuyo talento aportaría un enfoque más técnico y refinado al proyecto. Además, llegaron 18 nuevos trabajadores enviados por la Administración de Progreso de Obras, parte del esfuerzo federal por dar empleo durante la Gran Depresión. Con más manos disponibles y cerebros brillantes en la sala, el equipo estaba listo para avanzar. Pero no todo era entusiasmo e ideas explosivas. El FBI, que seguía de cerca cualquier actividad con potencial militar, y más aún si implicaba pólvora y cohetes, decidió intervenir para garantizar la seguridad del proyecto. Impidió el regreso de antiguos colaboradores como Kian Suessen, por considerarlo un riesgo de fuga de información,
y vetó la participación de extranjeros y personas con posturas políticas extremas. A Parsons, aunque lo veían con cierta sospecha por sus círculos excéntricos y creencias esotéricas, no lo consideraban marxista. Las alarmas sonaron cuando su amigo Paul Secler, también adepto a Telema, protagonizó un secuestro de automóvil en estado de ebriedad, utilizando nada menos que una pistola de Parsons. El incidente terminó con Secler en San Quintín por 2 años, y con el FBI más atento que nunca. En medio de estos vaivenes, el fotógrafo George Emerson reemplazó a Weld Arnold como el nuevo encargado de documentar visualmente sus experimentos. En cuanto al desarrollo técnico, el objetivo del grupo era reemplazar de una vez por todas los motores de pólvora negra, una mezcla arcaica de carbón, azufre y nitrato de potasio que explotaba con la frecuencia suficiente como para generar más temor que confianza en el ámbito militar. Parsons, con su ingenio característico, creó un nuevo tipo de combustible sólido compuesto de amida, almidón de maíz y nitrato de amonio, unidos mediante pegamento y capas de papel secante. Lo llamaron Galcit 27, un nombre que sonaba oficial y misterioso, como si ocultara 26 fórmulas previas que habían quedado en el camino. Las primeras pruebas se realizaron a fines de julio de 1941, utilizando un pequeño avión Aircoupe equipado con las unidades Jato. Aunque el empuje adicional funcionaba, las explosiones seguían siendo un problema recurrente. Parsons, con su olfato para la química, dedujo que el nitrato de amonio se volvía inestable después de pasar la noche almacenado, debido a cambios de temperatura y humedad que alteraban su composición. La solución fue algo extrema: cargar el combustible a primera hora de la mañana, justo antes de las pruebas. Así, él y Malina comenzaron a madrugar, casi sin dormir, para asegurarse de que todo estuviera recién preparado. Finalmente, el 21 de agosto de 1941, el momento llegó. En la base aérea de March, el capitán Homer J. Bussey, Jr., se subió al Aircoupe modificado, bajo la atenta mirada de los supervisores Clark Millikan y William Durant, despegó. El experimento fue un éxito, la distancia necesaria para alzar vuelo se redujo un 30%. Aunque uno de los Jato explotó parcialmente, el balance fue positivo y se encendió una chispa de entusiasmo oficial. Durante las semanas siguientes, realizaron 62 pruebas más. Cada ensayo traía nuevas lecciones, tropiezos y pequeñas victorias. En una de las pruebas estáticas, una explosión dañó el fuselaje trasero del avión. Un observador, con humor típicamente científico, comentó: «Al menos no fue un gran agujero». Las reparaciones tomaron tiempo, pero no detuvieron al grupo. Al contrario, la NASA, impresionada con los resultados, aumentó la financiación a $125.000, una cifra que validaba, por fin, lo que ellos ya sabían, que estaban en la pista correcta hacia un futuro impulsado por fuego y ambición. A principios de 1942, en plena agitación por la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el equipo de Galcit recibió una nueva orden de los militares: querían ver una prueba de vuelo con combustible líquido en lugar del sólido que venían usando. La presión era real. El conflicto mundial había cambiado las reglas del juego, y si no lograban ofrecer una tecnología Jato funcional y convincente, los miembros del grupo, incluyendo a Parsons, Foreman y Malina, podían verse reclutados directamente al frente. Así que no era solo una cuestión científica, su trabajo se convirtió en un deber moral, en una forma de contribuir a la lucha contra el nazismo sin tener que empuñar un arma. Con esa motivación, se volcaron en la tarea. Parsons, con su olfato experimental, propuso usar gasolina combinada con ácido nítrico fumante rojo como oxidante, un reemplazo potente para el oxígeno líquido que hasta entonces se usaba en este tipo de pruebas. La mezcla prometía, y también era un poco peligrosa. Durante una de las primeras pruebas, el motor del cohete simplemente explotó. El fuego estalló en una lluvia de metralla y fragmentos de hierro, pero de algún modo, como si una suerte extraña los protegiera, ninguno de los presentes resultó herido. Fue un milagro o una coincidencia afortunada, pero eso no detuvo al grupo. Malina, siempre meticuloso, identificó el problema y encontró la solución: reemplazar la gasolina por anilina. El cambio funcionó, y en el desierto de Mojave, en el aeródromo auxiliar de Muroc, un avión A-20 equipado con esta nueva versión del Jato despegó con éxito.
El empuje que lograron era 5 veces superior al del anterior combustible sólido y nuevamente, se redujo la distancia de despegue en un 30%. Era un triunfo. Malina, entusiasmado, escribió a sus padres: ahora tenemos algo que realmente funciona y deberíamos poder ayudar a darles una paliza a los fascistas. Ese mismo espíritu de conquista y colaboración se reflejó en un evento histórico, el 12 de agosto de 1941, antes incluso de este logro con combustible líquido. Un modesto Ercoupe se convirtió en el primer avión de ala fija estadounidense en despegar con ayuda de un propulsor jato. Era la confirmación de que la cohetería, una vez considerada una quimera de locos, tenía un papel real en la aviación moderna. Motivados por estos avances, el grupo decidió formalizar su trabajo. En marzo de 1942, con el objetivo de producir y vender 60 motores jato al Cuerpo Aéreo del Ejército, fundaron Aerojet Engineering Corporation. Cada uno de los fundadores, Parsons, Foreman, Malina, von Karman y Summerfield, aportó $250 y montaron sus primeras oficinas en Colorado Boulevard. También sumaron al ingeniero Amo Smith al equipo, y von Karman trajo consigo a Andrew G. Halley como abogado y tesorero. Aunque Aerojet era, en esencia, una empresa militar con fines de lucro, el espíritu con el que nació iba mucho más allá del conflicto bélico. Los fundadores, en especial von Karman, soñaban con un futuro donde los cohetes no solo sirvieran para la guerra, sino también para explorar los confines del espacio. Halley lo resumió con una anécdota entrañable. Von Karman les dijo con una sonrisa: nosotros fabricaremos los cohetes, ustedes deben crear la corporación y conseguir el dinero. Más adelante tendrán que asegurarse de que todos nos comportemos bien en el espacio exterior. A pesar de los éxitos alcanzados con el proyecto Jato, Parsons no se conformaba. Aunque su equipo en Aerojet había logrado avances significativos, él se mantenía firme en su deseo de perfeccionar los detalles, especialmente después de observar las fallas durante las pruebas del Ercoupe. Como ingeniero de proyectos del Departamento de Combustible Sólido de Aerojet, Parsons no era del tipo de persona que se dejaba vencer fácilmente. Su motivación seguía intacta. En junio de 1942, con la ayuda de sus compañeros Mitch y Miller, Parsons dirigió su atención a una cuestión clave: cómo mejorar la estabilidad y la efectividad del combustible sólido para cohetes. El ejército necesitaba un jato que no solo fuera más potente, sino también seguro, capaz de generar más de 100 libras de empuje sin riesgo de explosión. Era una tarea complicada, pues aunque los combustibles sólidos, como el Galcit 27, eran más fáciles de almacenar que los líquidos, tenían un inconveniente crucial: su empuje no era tan inmediato y no podían activarse ni desactivarse a voluntad en pleno vuelo, algo esencial para el uso militar. Determinando que la fórmula del Galcit 27 no era la ideal, Parsons decidió probar un nuevo enfoque. Ideó el Galcit 46, reemplazando el nitrato de amonio con nitrato de guanidina. A pesar de los esfuerzos por controlar la estabilidad de esta mezcla, como enfriar y calentar el compuesto antes de las pruebas, la sustancia no pasó la prueba. Pero en lugar de rendirse, Parsons fue aún más meticuloso al investigar el porqué de los problemas de estabilidad. Descubrió que la mezcla se estaba aglutinando de manera inapropiada con pólvora negra, en lugar de utilizar oxidantes, lo que contribuía a la inestabilidad del combustible. En ese mismo junio, Parsons tuvo una inspiración que, con el tiempo, cambiaría el curso de la historia de la cohetería. Mientras observaba a unos trabajadores aplicando asfalto fundido para fijar tejas en un tejado, algo hizo clic en su mente. Era como si hubiera visto la solución ante sus ojos. ¿Por qué no usar asfalto líquido como agente aglutinante para el combustible? Esta idea llevó a la creación del Galcit 53, una nueva mezcla que utilizaba asfalto como aglutinante y perclorato de potasio como oxidante. El resultado fue sorprendente. Este nuevo combustible no solo era mucho más estable que los anteriores, sino que también cumplía con todos los requisitos que Parsons había establecido. Era capaz de generar un empuje un 427% mayor que el Galcit 27, lo que representaba un avance significativo en la propulsión de cohetes. Pero lo que realmente hizo que esta invención fuera revolucionaria fue su durabilidad y seguridad. El asfalto termoplástico fundido era extremadamente resistente a las variaciones de temperatura y podía almacenarse indefinidamente,
lo que lo convertía en un material ideal para la producción en masa. Este invento no solo mejoró la tecnología de los cohetes de su tiempo, sino que también sentó las bases para futuros desarrollos. Según el biógrafo de Parsons, John Carter, la invención del Galcit 53 cambió el futuro de la tecnología de cohetes. Con su capacidad de mantenerse estable en todo tipo de clima, este combustible sólido permitió una propulsión más segura y eficiente. Años más tarde, variantes de este diseño serían utilizadas por la NASA en los cohetes propulsores sólidos del transbordador espacial, y por el Comando Aéreo Estratégico en misiles balísticos intercontinentales como los Polaris, Poseidón y Minuteman. Así, Parsons no solo innovó en su tiempo, sino que su legado perduró, influenciando el desarrollo de la cohetería y la exploración espacial durante décadas. A pesar del éxito de Aerojet, el camino de Parsons en este periodo estuvo marcado por desafíos y complejidades tanto en lo personal como en lo profesional. Tras obtener los primeros contratos de la empresa con la Armada de los Estados Unidos, Aerojet comenzó a recibir importantes encargos, como el desarrollo de un jato de combustible sólido solicitado por la Oficina de Aeronáutica y una unidad de combustible líquido encargada por Wilbur Wright Field. Para finales de 1943, el Cuerpo Aéreo había solicitado 2.000 jato, destinando una considerable suma de $256.000 al modelo de combustible sólido diseñado por Parsons. Este crecimiento en los contratos y la facturación permitió a Aerojet consolidarse en el campo de la cohetería. La empresa continuó operando de forma informal y se mantenía muy vinculada al proyecto Galcit. En este contexto, Fritz Zwicky, astrónomo de Caltech, fue nombrado jefe del departamento de investigación de la compañía. A pesar de los logros, la administración de Aerojet no estuvo exenta de dificultades internas. Andrew G. Halley asumió la presidencia de la empresa, y aunque la producción de jato debía mantenerse a toda costa, implementó recortes salariales en lugar de reducir la producción. Si bien la alternativa hubiera sido recortar la plantilla, la prioridad de Halley era asegurarse de que Aerojet pudiera seguir contribuyendo al esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial. Los directivos, incluido Parsons, quedaron exentos de estos recortes, lo que generó malestar entre los empleados y fue fuente de fricciones dentro de la empresa. Este éxito y estabilidad financiera le dieron a Parsons la oportunidad de viajar más ampliamente por los Estados Unidos como embajador de Aerojet. Sus viajes lo llevaron a lugares como Nueva York, donde se encontró con Carl Sherme, el director de la Otto, Ordo Templi Orientis, en América del Norte. También en Washington, D.C., tuvo la oportunidad de conocer al poeta laureado Joseph Auslander, y de hacer una donación de algunos libros de poesía de Aleister Crowley a la Biblioteca del Congreso. Además, Parsons se convirtió en un miembro habitual de la Sociedad Literaria Mañana, un círculo de escritores de ciencia ficción en Laurel Canyon, que incluía a figuras como Cleve Carmish, Jack Williamson y Anthony Boucher. La ciencia ficción, especialmente obras como Darker Than You Think de Williamson, tuvo un impacto significativo en Parsons y lo inspiró en sus estudios ocultistas posteriores. De hecho, Boucher basó parcialmente el personaje de Hugo Chantrelle en Parsons para su novela de misterio Roquette de Morgue. En lo personal, la vida de Parsons también dio un giro dramático. En junio de 1941, Ellen, su esposa, se ausentó por un tiempo, y durante su ausencia, Parsons, influenciado por la permisividad sexual que promovía la Otto, comenzó una relación con su cuñada, Sarah, quien tenía solo 17 años. Cuando Ellen regresó, Sarah afirmó que ahora era la nueva esposa de Parsons, y él mismo confesó que sentía una atracción sexual más fuerte por ella que por Ellen. Esta situación compleja y llena de emociones encontradas llevó a Ellen a buscar consuelo en Wilfred Talbot Smith, un miembro prominente de la Otto, con quien inició una relación que perduraría por el resto de su vida. Las 4 personas continuaron siendo amigos cercanos, y las relaciones entre ellos no se rompieron. Eventualmente, las 2 parejas, junto con otros telemitas y algunos hijos de los miembros, se mudaron a una nueva casa en el 1003 de South Orange Grove Boulevard, una mansión de estilo artesano americano. Allí vivieron en comunidad, compartiendo el alquiler de $100 al mes y siguiendo un estilo de vida que reflejaba sus creencias y prácticas. Mantuvo una vida en comunidad, criando ganado para consumo propio y para los rituales de sangre que formaban parte de sus creencias telémicas. Parsons, fiel a su naturaleza excéntrica,
decoró su habitación con una copia de la Estela de la Revelación, una estatua de Pan y su preciada colección de espadas y dagas. Además, convirtió el garaje y el lavadero en un laboratorio químico, un espacio donde realizaba sus investigaciones. Su amor por la ciencia ficción también se reflejaba en las reuniones de debate que celebraba en la cocina de la casa, mientras que en el jardín de 10 hectáreas, divertía a los niños con cacerías de hadas. Este periodo de su vida fue una mezcla de logros científicos y proyectos personales, y aunque su trabajo en Aerojet avanzaba a pasos agigantados, su vida personal estaba marcada por relaciones complicadas y una búsqueda constante de nuevas ideas y formas de expresión. Parsons permaneció profundamente comprometido con Telema y con la logia Ágape. Su dedicación al ocultismo y a la filosofía telemita fue más allá de la mera creencia, se convirtió en un defensor activo, donando casi todo su salario a la OTO y buscando nuevos miembros para la logia. Incluyendo a su buen amigo Ed Forman en este grupo, también apoyó financieramente a Aleister Crowley en Londres, a través de su aliado Carl Sherme. Este entusiasmo por la logia comenzó a tener consecuencias más serias en su vida profesional. La combinación de su trabajo en Aerojet y su implicación con la logia no fue sencilla de gestionar. Parsons comenzaba a aparecer en su lugar de trabajo con resaca y falta de sueño, una consecuencia directa de sus noches pasadas en reuniones y rituales. Al principio, sus colegas toleraban sus excentricidades, pero a medida que sus prácticas se volvían más invasivas, comenzaron a ver con desaprobación su insistencia en invitar a sus compañeros de trabajo a participar en sus actividades esotéricas. De hecho, Parsons era conocido por recitar, con una devoción casi religiosa, el himno a Pan de Crowley, especialmente durante las pruebas de cohetes en Aerojet, lo que generaba tanto incomodidad como diversión entre quienes lo rodeaban. A pesar de la creciente incomodidad, Parsons se mantenía firme en sus creencias, viéndolas como parte integral de su vida. No pasó mucho tiempo antes de que las actividades de la logia fueran objeto de investigación. El Departamento de Policía de Pasadena y el FBI comenzaron a recibir denuncias sobre la logia, describiéndola como un culto de magia negra involucrado en prácticas sexuales extremas. Entre las denuncias, había una alarmante afirmación de un joven de 16 años que aseguraba haber sido violado por miembros de la logia, así como rumores sobre rituales oscuros, que incluían la participación de una mujer embarazada desnuda saltando a través del fuego. Parsons intentó calmar los ánimos explicando que la logia era simplemente una organización dedicada a la especulación religiosa y filosófica, y aunque las investigaciones de las autoridades no encontraron pruebas de actividad ilegal, la situación reflejaba el nivel de tensión y desconfianza que las creencias de Parsons generaban en su entorno. Su vida personal también se complicaba. Tras años de consumo frecuente de alcohol y marihuana, Parsons comenzó a incorporar otras sustancias, como cocaína, anfetaminas, peyote, mescalina y opiáceos, a su rutina diaria. Además, mantenía relaciones sexuales con varias mujeres, lo que incluía a Claire, la prometida de su amigo McMurtry. Cuando Parsons pagó para que Claire se sometiera a un aborto, la relación con McMurtry se rompió, profundizando aún más las tensiones en su vida personal. Las diferencias dentro de la logia Ágape también alcanzaron un punto crítico. Crowley y Sherme, quienes seguían observando de cerca las actividades de Parsons, se dieron cuenta de que Wilfred Talbot Smith, el jefe de la logia, había comenzado a ejercer una influencia que consideraban negativa. Creían que Smith estaba desviando a los miembros de la logia de sus principios más profundos y comenzaba a promover prácticas que no representaban el verdadero espíritu de Telema. Parsons y Ellen defendieron a Smith, pero ante las órdenes directas de Sherme, Parsons asumió el cargo de jefe temporal de la logia. Aunque algunos miembros veteranos de la logia no estaban de acuerdo con la influencia creciente de Parsons, sobre todo porque temían que sus prácticas sexuales y su enfoque radical pudieran ser perjudiciales para la religión, Parsons se ganó la simpatía de muchos, gracias a sus carismáticos discursos y su incansable dedicación. Durante este tiempo, Parsons fundó la revista Oriflamme, una publicación telemita en la que compartió no solo sus pensamientos filosóficos y espirituales, sino también su propia poesía. La revista no logró impresionar a Crowley, quien desaprobó abiertamente las menciones de Parsons sobre el consumo de drogas, y el proyecto se descontinuó rápidamente. La revista y las actitudes de Parsons reflejaban su enfoque más libre y experimental de la vida,
pero también subrayaban las tensiones que estas prácticas generaban entre él y las autoridades telémicas. A nivel personal, Ellen dio a luz al hijo de Smith, Penlambal Parsons, en abril. Smith y Ellen se trasladaron con el niño a una cabaña en Rainbow Valley, buscando una vida más tranquila. Durante este tiempo, Crowley, en Inglaterra, realizó un análisis astrológico de Smith y lo proclamó como la encarnación de un dios. Esta interpretación parecía estar diseñada para resaltar las virtudes de Parsons, generando aún más tensión entre las figuras clave de la OTO. Smith, escéptico de la interpretación de Crowley, decidió renunciar a la OTO y alejarse del liderazgo de la logia Ágape. Parsons, aunque agotado y frustrado por la situación, se mantuvo leal a su amigo y mentor, Wilfred Talbot Smith, y tras una serie de tensiones y disputas internas, terminó cesando las actividades de la logia Ágape. Cuando recibió una carta tranquilizadora de Crowley, se retractó de su decisión de dimitir. Este episodio reflejó una vez más la compleja red de relaciones, creencias y conflictos que definieron la vida de Parsons durante esos años, una mezcla de devoción a su arte y su fe, pero también un mundo emocionalmente tumultuoso y lleno de contradicciones. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.